Hola maestra, buenas noches. Vamos a hablar de la última actividad que viene en el módulo 3 y esta es ya un acumulado de las demás actividades que estuvimos viendo. Es la historiografía a través del tiempo. Bien. Pues a través del tiempo y como lo hemos visto en las demás unidades, la historiografía ha evolucionado desde una perspectiva heroica y mítica en la antigüedad hasta un enfoque crítico y también bajo una metodología ya en la época moderna. Las tres épocas que vamos a platicar el día de hoy, pues están basadas en fuentes primarias y secundarias, que también estas han ido evolucionando con el paso del tiempo. Esta evolución ha reflejado cambios sociales, políticos, filosóficos en cada una de las épocas y ha tenido, pues, un impacto cultural, ¿no? Al final, o en nuestra época actual. Bien, la primera época con la que vamos a hablar es en la antigüedad. En esta hubo principales personajes como Heródoto, Tucídides, Tito Livio y Tácito, las cuales se desenvolvieron principalmente en civilizaciones que fue Roma, Grecia y Egipto principalmente. Aquí la historia la entendemos como una narrativa que intenta enseñar algo, intenta que los personajes entiendan algo y se basan en la sabiduría principalmente de ellos. La historiografía, pues aquí se basa en muchas ocasiones en relatos de guerras o históricos. Hay muchas obras por parte de ellos, como vemos ahí, la guerra de Peloponeso, desde la fundación de la ciudad, o sea, tienen distintas obras artísticas en donde podemos sacar como estos relatos históricos y que tienen una enseñanza al final. Aquí principalmente se introduce el término virtus, como lo vemos ahí en Tácito, como referencia a la pérdida de virtud romana ante lo ambicioso, ¿no? Ante la ambición e intentan demostrar principalmente las consecuencias a las malas acciones que existían en ese momento. Posteriormente migramos a la Edad Media medieval, en donde pues enfoque cambió totalmente a un enfoque más teocéntrico. En este enfoque pues aparecen personajes de la iglesia debido a la importancia que tiene la religión, principalmente cristiana. También se relatan aquí crónicas en donde la causa principal y también el desenlace era divino. Lo vamos a ver al final en el cuadro comparativo. Y pues evidentemente, y como ocurre hoy en día, la crítica y la veracidad de los documentos que aquí se presentan, pues no era el punto fuerte. El punto fuerte no era comparar, no era criticar, no era pensar si realmente esa era la razón de estos documentos, sino que los testigos se les daba toda la verdad y más obviamente si pertenecían a una religión y los documentos eclesiásticos que ya existían. Entonces, es una época en donde la religión toma un punto muy importante y se va arrastrando también hasta el día de hoy. En nuestra época actual, pero sin embargo fue la época en donde más hubo un impacto de la religión. Y bueno, pues la última etapa que vamos a ver es la etapa moderna. En este hubo diferentes personajes como Voltaire, Leopold von Ranke. En la historia comenzó ya a investigarse de forma más científica y también más crítica y haciendo comparaciones entre fuentes primarias y secundarias. Inclusive ya en estas fuentes ya y hubo fuentes que pudieron ser más físicas, más como piezas arqueológicas, hubo más imparcialidad en esto, ¿no? Era más objetivo la forma de entender la historia. Por primera vez también en esta época o en esta etapa se comenzó a ver las acciones humanas y sociales y qué impacto tenía la interacción económica y política durante cómo se estudiaba la historia y también el impacto al final de la vida, ¿no? Entonces también esto dio apertura al pensamiento ilustrado que vemos en algunos de estos personajes. Y bueno, finalmente el cuadro comparativo que aquí muestro, pues es hablando de estas tres principales.
etapas de la vida, en la historiografía principalmente, en donde, como lo decíamos en la etapa antigua, pues el enfoque principal eran relatos heroicos, que tuvieran una enseñanza y pues políticos. Su enfoque llega a ser sobrenatural, divino y también en algunas ocasiones teocéntrico. En la Edad Media y en la Edad Moderna, pues tenemos un enfoque racionalista con un enfoque científico y crítico, probablemente objetivo e imparcial. En las fuentes primarias y secundarias que se utilizaron en cada una de las épocas, pues en la historia antigua, en la historiografía antigua, perdón, como lo pensamos, pues son testimonios, crónicas de las obras que ya comentamos. En la Edad Media, pues hay crónicas religiosas, son documentos principalmente emitidos por la Iglesia. Y en la historiografía moderna, pues son fuentes documentales, archivos, arqueología, ya más enfocados con una metodología principalmente. Y pues los personajes son los que ya estuvimos comentando y que ya plasmamos en en las diapositivas. Y finalmente la visión de la vida, pues es en la época antigua, una concepción mitológica en donde ya hay un enfoque cíclico, en la Edad Media un final divino y predestinado, en donde todo lo dejamos en las manos de la religión, o las creencias que existían en ese momento, y en la historiografía moderna, pues es una etapa que se considera con un final lineal, con una secuencia y también progresista. Como conclusión, a mí me gustaría decir que creo que en la época actual que vivimos puede haber inclusive tintes de cada una de estas etapas, obviamente religión, en algunas, o en la sociedad habrá personas que también tengan un enfoque más divino y más a lo mejor sobrenatural, e inclusive en la época más moderna, ¿no? También más crítico o más objetivo. Creo que cada una de las épocas está bien definida por un enfoque, una forma de ver la vida, y esto está muy influenciado quizás por el entorno que habían las personas en ese momento, en lo que creían en ese momento. Entonces, creo que podemos aprender que también los documentos que se utilizaron en cada una de las épocas, pues van a ser muy variables y no está mal, es válido, pero también vamos a ver que en la época actual, pues hemos migrado inclusive a la tecnología, a la época digital, a otras cosas en donde podemos ya tener herramientas más sofisticadas, inclusive de la época moderna. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.